con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje. Sus deseos son órdenes. Dígame, usted tiene... ¿Cómo le gusta esto? Al Choco lo cantaba, lo bailaba. Sí, te gusta, ¿te gusta? ¿Qué tiene ahí? Vamos, métale. ¿Quieres refranes? Sí, quiero refranes. Vamos. Adentro. No renuncies a tu sueño. Puedes seguir durmiendo. Ah, no, pero eso no son refranes. Eso es un aforismo. Una especie de Qué aforismo. buena esa, ¿Eso qué significa? María. A ver, La seguí- plata seguí no hace torrando. la felicidad. Ese sí, Ese ese sí, no. ese sí. Pero Ese prefiero no. llorar en una Ferrari. Muy bien, muy bien. Usted le va agregando Coincido. a los refranes. Le No va te cases por dinero. sí, no te cases ni te embarques, también dicen, ¿no? No te cases por dinero, podés conseguir más barato en un préstamo. Muy bien, muy bien. Con menos costo. Quiere, tengo entrevista, después sigo con más refranes, ¿verdad? Porque está la doctora Estela Cuevas, que es médica otorrinolaringóloga. Lo dije de corrido, Bien. muy Locutor, bien. locutor Noriega, muy bien. A ver, ella lo sabe decir de corrido también. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Lo dijiste súper bien y rápido. ¿Usted qué es? Otorrinolaringóloga. Usted lo dice fácil, otorrinolaringóloga. ¿Y otorrinolaringología? Otorrinolaringología. Claro, pero usted viene desde que decidió ser esta profesional hablando de esto, ¿no? ¿Por qué se dedicó a la otorrinolaringología, doctora Estela Cuevas? Porque me pareció una especialidad, primero para mujer, porque tenía la posibilidad de ser cirujana y de no serlo. Y después complementé mi especialidad con otra que también va muy de la mano, que es alergia e inmunopatología. Y terminé complementando con la experiencia en olfato. O sea que tengo todo junto sin necesidad de derivar pacientes. Y aparte porque es muy curiosa, porque es una especialidad que lleva el oído, que es todo muy chiquito y muy engorroso y complejo. Tenés la laringe, las cuerdas vocales, tenés el vértigo, el mareo, tenés tumores en el cabum, tenés amígdalas, adenoides, es muy completa. ¿Y había alguien en su familia? No, soy la primera universitaria de mi pequeña familia. Qué bien, qué bien. ¿Sabe por qué nosotros con este equipo de Nunca es Tarde de Nacional la convocamos? Porque sabemos, nos enteramos que hay de algunos detalles innovadores para diagnosticar la pérdida del olfato. Lo aprobó el ANMAT y parece que está desarrollado por científicos argentinos este dispositivo que en definitiva después de la pandemia se le dio como otra relevancia, ¿no? Esto de la pérdida del olfato, y nos dimos cuenta por allí lo importante que es, lo revalorizamos. Siempre digo yo, el ser humano tiene una mala costumbre, un mal hábito de revalorizar las cosas en su ausencia. Cuando perdimos el olfato, muchos por el tema COVID, ahí revalorizamos lo importante que es también ese uno de nuestros 5 sentidos, doctora. Sí, y si volvemos a los refranes que estaban diciendo, las cosas se valoran cuando se pierden. Sí, es verdad. Así Y que no qué mejor qué mal usado está ese refrán. eso. Sí, sí. El sentido del olfato es un sentido que ha sido olvidado por mucho tiempo y sin embargo se lo conoce desde que hay vida en la Tierra porque la nariz estaba muy cerca del piso. Entonces la persona que tenía la postura cuádruple podía saber todo lo que pasaba a su alrededor justamente por el olfato. A medida que adquiere la bipedestación, se vuelve más erguido, la nariz se aleja del piso y adquieren importancia otros sentidos físicos como la vista y la audición. Pero más allá de eso,
se forma en la vida intraembrionaria a partir de la cuarta o quinta semana de gestación y es el único sentido que está formado al momento del nacimiento. Es por eso que el recién nacido lo primero que busca es a través de su olfato la teta de la madre para asegurar su alimentación y su protección. Bueno, o sea que es uno de los primeros sentidos, más que la vista, Sí. el ser humano, nosotros todos, el primer contacto afectivo lo logramos a través del olfato y del tacto, en todo caso sería, ¿no? Primero a través del olfato y aparte porque busca la teta a través del olor. El recién nacido repta a través sobre el cuerpo de la madre buscando orientándose por el olor, buscando el olor a la leche materna y así asegura su alimentación. Y aparte el sentido del olfato es importantísimo porque advierte ante la presencia de humo, ante la presencia de gas. Vos si tenés un olfato que está en condiciones, sabés si tenés buenos olores. Los olores están invisibilizados pero están siempre presentes. Entonces a través del sentido del olfato uno puede saber si está aseado, si la casa está limpia. El olfato es importante en la vida sexual, antes del acto sexual. Se sobrevaloran los olores sexuales por las hormonas sexuales que son las feromonas y más allá de eso también es importante porque evoca recuerdos de lugares, de situaciones y de memoria porque todo lo que olemos se hace a nivel de la memoria, que está en el cerebro. Sí, yo Las digo... partículas químicas ingresan por la nariz, se ponen en contacto con el epitelio olfatorio que está en la nariz, pero de ahí viaja al cerebro. Yo lo que digo es que hay dos cosas que yo conozco que tienen el poder de la máquina del tiempo, esa imaginaria máquina. Una es, algunas canciones nos trasladan en el tiempo. Exacto. 20, 30 años y algunos aromas también nos llevan a otra época, 20, 30 años a nuestra infancia o 40 Mira, en todo caso. los olores te van a transportar a los lugares más insólitos y a su vez, como el sentido del olfato, más allá de estar en contacto con el hipocampo, que es la memoria, está en contacto con el hipotálamo, que es el que te va a producir, ante la presencia de un estímulo odorífero, te va a estimular ese hipotálamo y se van a producir emociones o instintos. Cuando hablo de sexo son los instintos y cuando hablo de emociones es muy probable que si sentís el olor de una sopa te remonte a tu madre o a tu abuela. Bueno, los actores como el trabajan olfato, con la memoria emotiva precisamente, no con olfato, pero trabajan con ese mecanismo, ¿no? Similar de la memoria emotiva, ¿no? exacto. Y sabés que el olfato da el sabor, entonces también cuando vos podés estar probando una bebida o una comida e inmediatamente te va a transportar a un recuerdo. ¿De este estudio científico hay algo que quiera aportar, doctora? Sí, esto es importante porque en el mundo hay solamente 5 kits olfatorios que están validados. El kit sirve para hacer una prueba de olfato que sirve para medir dónde estamos parados en cuanto al olfato. Son unos frascos que tienen olores y que permiten saber qué es lo que vos estás oliendo de acuerdo a un interrogatorio que hacemos los profesionales. Y eso se vuelca todo a la computadora e inmediatamente te sale cómo está ese sentido del olfato. Estás anósmico cuando no oles ni percibís absolutamente nada. Y cuando ese olfato está con algún tipo de alteración, puedes estar frente a una hiposmia que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, este kit lo que vino a hacer, gracias a un laboratorio nacional, que en su momento me escuchó acerca de la necesidad que teníamos los otorrinolaringólogos de contar con esta herramienta dentro del consultorio, porque si nosotros preguntamos cómo respira, tenemos que preguntar también cómo huele. Entonces, esta es una herramienta que ya no necesitamos contar con algo que viene de Europa o de Estados Unidos. La tenemos acá en el país y es para toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica no hay esto. Qué bueno. Entonces, esa Doctora, es la importancia. Escúcheme, ¿Sí? si usted tiene hiposmia, que es tener disminuida la capacidad olfativa, Sí. o disosmia, que es la alterada la capacidad de oler, ¿qué quiere decir? Bueno, la disminución está claro, pero la capacidad alterada de oler, ¿qué quiere decir? Que a veces Es una alteración en la cualidad. La Sí. disosmia es una
alteración en la interpretación de lo que se está oliendo o una alteración en la percepción de lo que se está Como un oliendo. daltónico del olfato. Sí, es algo así. Es como, por ejemplo, oler algo que para la persona que tiene el olfato normal le sabe a limón y te voy a hacer otro ejemplo. El olor a las proteínas, por ejemplo, durante la pandemia, la gente que tenía alterado el olfato tenía alterado su sabor y le sabía a un olor a podrido, que era la carne. O el agua le sabía a podrida cuando el agua no tiene olor. Eso se llama fantosmia. Son alteraciones en la cualidad. Ok. Los perfumes vinieron para tapar los olores naturales, ¿no? Pero todos tenemos como una huella dactilar del aroma. Cada individuo Mira, tiene un olor diferente. Sí, está dado por el pH de nuestra piel, pero a su vez está dado por la genética. Y cada uno de nosotros tenemos un olor diferente y a su vez otra cosa importante que es necesario mencionar es que en la época medieval, como no había agua, se usaban justamente en mayo, en esta fecha, o en junio, que es cuando comienza el verano de ellos, es el momento en que se bañaban. Pero también es la época de las bodas, entonces de ahí viene el tema del uso de los ramos de flores y los vestidos largos, porque de esa manera, como se bañaban en mayo, se tapaban los olores, o los hombres usaban los sombreros no por el calor ni por el sol, sino para, como estaban muy transpirados, para tapar el olor que emanaban. Y se bañaban solamente una vez al año, perdón. Una vez Y al lo año. hacía una vez al año. Debe Y lo haber sido hacían- bravo esa época, ¿eh? Sí, claro que sí, porque no había agua. Entonces lo hacía el padre de familia, lo hacían todos los varones, porque era todo muy patriarcal, después le tocaban a las mujeres, y el último era el más chiquitito, que se bañaba ya en una tina con agua sucia. Qué horrible, Dios. Doctora, ¿qué tal? Mariana Clark, buenas tardes. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, tardes. bien. En relación a algo que estaba comentando hace un rato, escuchándola atentamente, sobre que estas alteraciones en el olfato tienen que ver con, o pueden tener que ver con patologías en el cerebro. Digo, por ejemplo, en la aparición de patologías como Alzheimer, distintas demencias. Cuando aparece algo, observamos una alteración en el olfato, ¿esto nos puede conducir o podemos investigar y nos puede llevar a encontrar este tipo de patologías del cerebro? Es muy buena tu pregunta. Lo que yo quise decir al comienzo es que las partículas químicas ingresan por la nariz, son tomadas por el epitelio olfatorio y después se conducen al cerebro, que es el lugar donde olemos. Ahora, las patologías que producen alteraciones del olfato son varias y no todas pertenecen al otorrinolaringólogo. Cuando el olfato se pierde de manera súbita y abrupta, como ocurrió en la pandemia, las causas son tres. Una son las virosis, y ahí estaba el coronavirus, productor del COVID. También un resfrío te puede dejar sin olfato y también una gripe te puede dejar sin olfato. Esas serían las causas virales. Pero también un traumatismo craneoencefálico te puede dejar sin olfato de un momento para otro, como también los tumores. Esas son causas de anosmia, pérdida absoluta, abrupta y súbita del olfato. Pero hay otras patologías que pueden ser otorrinolaringólogas o alérgicas, como por ejemplo la rinitis alérgica o una rinosinusitis crónica con poliposis, en donde hay una obstrucción de la nariz. Entonces, como no pasa el aire, tampoco pasan los olores. Ahora, hay otras patologías que no son otorrinolaringólogas, pero que sí se presentan con pérdida del olfato. Y dentro de ellas, justamente hay estas dos que vos estás mencionando, que son neurocognitivas, que son el Parkinson y el Alzheimer. En el caso del Parkinson, antes de los síntomas motores, comienzan los síntomas premotores. Y dentro de los síntomas premotores está la disminución del olfato, la hiposmia. Entonces, eso, si vos descartaste el resto de las causas que yo nombré, tenés que pensar que puede tratarse quizá de una alteración cognitiva que puede ser el Parkinson. O sea que puede funcionar como un síntoma premonitorio o como un preaviso. Casualmente es un síntoma premotor. Y para eso sirve este kit. Este kit de olfato sirve para saber cómo está ese paciente que no tiene ninguna causa que le haya producido anosmia, ni tampoco ninguna causa que tenga una hiposmia, que es una
pérdida lenta y progresiva del olfato, sino Doctora, que, sí, complete, por favor. sino que tenés que apuntar a otras patologías y dentro de ellas están estas dos que son muy penosas, pero que están aumentando la frecuencia en los últimos años. ¿Hay una cuestión hereditaria en el olor de la gente? Es decir, ¿uno puede reconocer en los hijos el aroma propio o el aroma de la madre o del padre, digamos? Lo que puede pasar es lo siguiente, y como está en juego la memoria, el olor de tu madre y de tu padre, al sentir un pañuelo que quizás no tengas guardado, lo huelas y te va a traer el recuerdo. De hecho, yo he tenido a mi madre con Alzheimer y como estoy con estas especialidades, lo que hacía mucho en los últimos días de su vida es olerla. Y de hecho, cuando entro a la casa de mi madre, lo primero que siento es el olor de ella. Claro. Y fíjate cómo contándote esto me llevó a emocionarme porque está en juego ahí el hipotálamo y el hipocampo. Sí, yo guardé durante mucho tiempo un buzo de mi viejo porque conservaba el olor de mi viejo, así que lo entiendo claramente. Pero yo le preguntaba otra cosa. Yo tengo 4 hijos y a veces reconozco en alguno de mis hijos lo que me parece a mí, porque termina siendo autoperceptivo. En uno reconozco mi olor, en otros no reconozco mi aroma y por allí uno puede reconocer... Es muy fino lo que me estás preguntando, es muy fino y por ahí puede ser que sea la percepción de uno. Sí te puedo decir que hay un marketing olfativo, no así en las personas. O sea, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un pH diferente. O sea, la genética no juega en que vos que sos papá, tu olor lo va a tener tu hijo. ¿No? ¿Se entiende? No. Ahora, si yo voy a un shopping, entro a un lugar, a una tienda, y hay olor a perfume, y yo voy a otra tienda, y después vuelvo a entrar a esa tienda, o ando por algún lugar, y digo, uy, voy a decir, esto me hace acordar a la tienda que estuve la primera vez, tal día, en tal casa. Eso se llama marketing olfativo y está hecho a propósito. Es entrar a un lugar que tenga un buen olor y que ese olor haga que vos permanezcas en ese lugar, porque tiene vainilla, que es bastante sedativa. Sí, y uno asocia al lugar. Y a su vez te va a producir el impulso de querer quedarte en ese lugar y por ahí también la compulsión de querer comprar cosas. Exactamente. Ahora al revés, ¿hasta dónde puede llegar el rechazo por el aroma de una persona? El rechazo es inmediato. Vos podés ver una persona que está mendigando o está en situación de calle y lo vas a mirar sin ningún problema, pero vas a taparte la nariz o vas a hacer una inhalación profunda y no lo vas a oler. Pero sin llegar a eso, hablo del aroma, no por la falta de higiene y esas circunstancias, hablo del aroma natural. ¿No le ha pasado a usted nunca de rechazar, perdóneme que le pregunte a usted, doctora, claro que sí, hay olores agradables y desagradables, hay olores placenteros y displacenteros. Pero sin que lleguen a ser olores desagradables, insisto, el solo aroma de la piel de una persona no tiene... Lo que pasa que es así, mirá, hay distintos olores de acuerdo a las edades. ¿Me entendió ahí, doctora? Sí, Okay. Sí, lo entendí desde el comienzo, lo que pasa que no fuimos claros por ahí. El tema es así, hablar de olfato es muy difícil y hablar de olores es difícil. ¿Por qué? Porque el olfato también da el sabor y muchas veces se confunde también con el gusto. Entonces, el léxico es difícil porque no nos enseñan, no nos educan acerca del olfato ni de los olores, a diferencia de los colores y de la audición. Cuando uno habla de audición, habla de ruidos agudos y graves. Y cuando hablas de colores, hablas de primarios y secundarios. En cambio, cuando vos hablas de olores, no hay una educación. Entonces, yo tengo que decir, hay olor a... está lloviendo. Y yo debería decir, hay olor a petricol porque el agua cayó sobre el pasto y eso hizo que se emita petricol. Yo no digo todo eso. Yo digo, me parece que va a llover porque hay olor a pasto o hay olor a tierra húmeda. Uso adjetivos. Muy y a raíz de esos adjetivos formo una oración. El léxico es muy difícil, pero hoy por hoy te puedo asegurar de que las personas hablan mejor que yo del olfato.
Doctora, le agradezco mucho, Estela Cuevas, por este tiempo brindado como médica otorrinolaringóloga y experta en el tema olfato. Le mando un abrazo, gracias. A ustedes, muy amable, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Me quedo aquí en el tema porque está la doctora Gabriela Paz también, que ella es especialista en psicoterapias, es también psiquiatra, médica de psiquiatría y especialista en aromaterapia. Gabriela, ¿qué tal? Adrián y equipo en Radio Nacional. Hola, buenas tardes, Adrián y equipo. Bueno, y desde la aromaterapia, ¿qué se puede llegar a lograr? Mira, justamente, bueno, estaba escuchando la entrevista y el sentido del olfato, que fue descrito en forma, desde una experta y muy detallado, como lo hizo la doctora Cuevas, es un sentido fundamental y, como muy bien se dijo, llega a tocar nuestros fibras más íntimas, ¿no? De hecho, el nervio olfatorio que se forma en la nariz lleva la información al cerebro y va a 3 terminales. Una de ellas, obviamente, es el sistema límbico, donde están las emociones, donde tenemos la memoria. Pero también, cuando ella hablaba, yo me quedaba pensando en el tema de lo difícil que es muchas veces describir un olor o un aroma, porque vos sabés que no tiene simbolización, es decir, no hay símbolo. Por ejemplo, si yo le digo a las personas, cierren los ojos, imaginen el color rojo, no necesito decir, imaginen una manzana roja. Con que yo diga rojo, todos vemos en nuestra pantalla mental, por decirlo de alguna manera, en nuestra imaginación, el rojo, porque está el símbolo. En cambio, con los olores, los aromas, no hay, al ser un sentido tan antiguo. Por eso es algo que es tan sensorial, es tan de lo que es la base del ser humano, la supervivencia, lo instintivo, es tan profundo lo que produce el olfato, que, como decían ustedes, y me gustó lo que vos dijiste, que cuando uno pierde algo le da realmente el valor que tiene, digamos, a las cosas, cómo nos hemos dado cuenta que ese olfato perdido con la época de la pandemia y en el COVID podía marcarnos tanto en nuestros días, nuestra existencia. Porque si había algo que molestaba terriblemente a las personas, te digo sinceramente, lo que yo escuchaba era la pérdida del olfato. Está bien, todos los síntomas, digamos, molestos, pero eso generaba mucha angustia, ¿me comprendés? Sí, claro. Y la aromaterapia, es decir, influye directamente sobre nuestra actitud, ¿verdad? Sobre nuestro estado de ánimo y nuestra actitud. Totalmente, porque es el uso de aceites esenciales para nuestra salud. Los aceites esenciales puros están dentro de las plantas y se extraen por un proceso mecánico. Nosotros, al tener un aceite esencial y percibirlo a través de la nariz, en el olfato, por el olfato, llevas hacia tu interior la información que tiene la molécula odorífera. Es decir, el eucaliptus que estás percibiendo a través de la nariz lleva una información al sistema nervioso, pero además produce un efecto por la elaboración de neurotransmisores que también genera. Te pido un favor, Gabriela, necesito hacer una pausa para escuchar las noticias de las 4:30 y seguimos charlando con tranquilidad, si no tengo que precipitar el cierre y hay muchas preguntas todavía para compartir respecto de un sentido que no estaba bien valorado, ¿no? Que es el olfato. Gracias. Así es. No. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Ahora 16:30 en la República Argentina. El Congreso reanudará el análisis del proyecto de la Ley Bases con el objetivo de lograr el dictamen de comisión. El Senado de la Nación retomará el debate en torno a la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y del paquete fiscal. Se espera
que la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y el ministro del Interior, Guillermo Franco, se reúnan este martes con los referentes de la oposición dialoguista en la previa de las comisiones, en varias reuniones plenarias. El oficialismo aceptó muchas modificaciones pedidas por los legisladores de la oposición, en especial sobre el régimen de grandes inversiones, impuesto a las ganancias, blanqueo de capitales y privatizaciones. Sin embargo, las diferencias de criterios subsisten, lo que impidió que el espacio de la Libertad Avanza firmara los dictámenes. El oficialismo entonces espera terminar de acordar una redacción final de los proyectos y de ese modo asegurarse el tratamiento en el recinto la primera semana de junio. Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, tu radio. Aunque se registra una baja en los casos, las autoridades sanitarias tucumanas recomiendan seguir los cuidados contra el dengue. Descienden los casos de dengue en Tucumán. Así lo confirmó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, quien reforzó las recomendaciones a pesar de las bajas temperaturas. Con respecto al dengue tenemos una disminución muy franca. No hay más de 40, 50 consultas diarias relacionadas al dengue. Ayer hemos tenido 15 pacientes nada más con dengue o con consulta por síndrome febril. Una disminución franca, pero todavía está circulando. Y por supuesto esto nos obliga a seguir trabajando fuerte en el sentido de eliminar cualquier recipiente que en contacto con el agua y apenas aumente un poco la temperatura, genere larvas de mosquito con mosquitos y que luego puede picar una persona de Tucumán o de alguien que venga de otro lugar. Guido Ferreira, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, tu radio. Tránsito. Comienza el regreso a la ciudad de Buenos Aires. Por la Buenos Aires La Plata mucho tránsito, al igual que la Panamericana. La avenida Cabildo, antes Maipú de Puente Saavedra, con demora de 5 minutos a provincia. Subtes horario, trenes, el San Martín llega a Retiro y el Mitre con demoras a Tigre. Ernesto Ardiaga, para Radio Nacional, tu radio. Datos del tiempo. En Goya, provincia de Corrientes, temperatura 12 grados, humedad de 56%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 10 grados 9 décimas, humedad de 74%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar. Hola, estoy hablando desde Bariloche. Hablo Osvaldo de Villalugano. Marta desde la ciudad de San Juan. Hablo Eduardo de Santiago del Estero. En toda la Argentina. Son mi compañía todos los días. Radio Nacional. Tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 17 a 20. Cultura, espectáculos y música. Flores Negras con Mariano del Mazo. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 4 de la tarde, 34 minutos. Seguí en tu radio. Gauchos of the Pampa. Se va la primerita. Sábado 8 de junio. La Trastienda. Balcarce 460. Localidades en tuentrada.com. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Gauchos of the Pampa. La nueva generación de músicos argentinos. Te invitan. Radio Nacional Folclórica 98.7 y AM 870 Radio Nacional. Al ritmo de los hermanos Sábados. En todo el país, Nacional. Tu radio. De mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las
manos de mi madre. Gracias por esperarnos a la doctora Gabriela Paz, médica psiquiátrica y especialista en psicoterapia, medicinas naturales, aromaterapia, respecto de hasta qué punto, digamos, también la aromaterapia, que considerado por muchos como una cuestión menor, puede ayudar a transformar a mí me gustan, por ejemplo, mucho, yo soy de saumerios, soy de lo que en casa en general somos, ¿no? Creemos que genera un estado de bienestar, cada uno encontrará sus aromas, ¿no? Y no sé si hay así como un decálogo de aromas, digo, más allá del verso, ¿no? Que no, este aroma es para que te crezca el pelo, el otro es para que te relaje el estrés. Yo en eso no creo, por ahí la doctora me dice, no, sí existe esto. Yo creo que cada uno también tiene su aroma, el que le da su propio bienestar, pero capaz que conviven las dos cosas, doctora, no sé. Claro, y sí, al ser tan subjetivo el sentido del olfato, con esto que quiero decir, que algunos nos agradan más que otros, hay una marca personal, pero también hay comprobaciones, hasta te diría científicas, en relación a los aromas, porque la aromaterapia, a través de esas sustancias que nosotros vamos a percibir, fundamentalmente a través del olfato, muchas veces traen reacciones similares a muchas personas, se han hecho experiencias, es decir, que no es algo tan individual. Ejemplo, el aceite esencial del nerolí, que se extrae de las flores de azahar, es un gran antiestrés, es el antiestrés por excelencia, y se hicieron experiencias, por ejemplo, en Italia, sí, con personas a las que les colocaban, les hacían una especie de electroencefalograma, por decirlo fácil, y les ponían electrodos, había 2 grupos de personas, les hacían escuchar un sonido que normalmente a todas las personas nos inquietan y nos sacan de nuestro centro, que es el sonido a una ambulancia, a una sirena. Ajá. Entonces, los que estaban, los dos escuchaban, los 2 grupos, pero algunos les hacían percibir el aroma al nerolí, que es ese aceite esencial de la flor del azahar. Y lo que descubrieron, que se mantenían mucho más estables los que percibían a través del olfato el aroma al nerolí. Eso lo hicieron en una universidad en Milán. Ok, está científicamente comprobado que el nerolí tranquiliza. Es el antiestrés. El que tranquiliza mucho es la lavanda, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda genera un estado normalmente y mayormente de tranquilidad. Perdóneme, doctora, una cosa es el aceite esencial y otra es, no sé, lavanda, el saumerio de lavanda. ¿Tiene que ser aceite esencial o tiene que ser aroma? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, mira, la aromaterapia utiliza el aceite esencial sin combustión, porque ¿qué pasa? Cuando vos calentás los aceites esenciales, pierden las propiedades. El aceite esencial tiene propiedades biológicas y nosotros lo usamos así como la planta lo da. Es puro, es orgánico, no es la planta pero habla por ella y no tiene que tener ningún cambio químico que le da el calor. ¿Y dónde consigo yo aceite esencial? Mira, los aceites esenciales hay muchas firmas que son conocidas. De hecho, nosotros en la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, que es una organización en la que yo soy docente de aromaterapia y damos cursos para médicos en Universidad de Belgrano, en la Asociación Médica Argentina, tenemos muchas veces cuando vienen los alumnos los lugares donde es confiable comprar el aceite esencial. Te doy un tip. Vos cuando compras un aceite esencial tenés que fijarte primero que no sea un aceite esencial que está expuesto al sol. Segundo, tiene que estar en un frasco color caramelo, tiene que tener una etiqueta y en la etiqueta vos tenés que ver la composición química que tiene fundamentalmente el nombre del aceite esencial en latín. Es decir, que eso te va a dar la seguridad que es un aceite esencial puro, porque lamentablemente hay muchas imitaciones. Entonces, para que realmente te haga el efecto biológico, te cuento, si vos percibís eucaliptus y estás resfriado, no solamente te abre la fosa nasal, sino tiene un efecto antiséptico y antibacteriano, y muchos aceites también tienen efecto antiviral,
y refuerzan la inmunidad, es decir, que estás haciendo un tratamiento integral para que puedas ir resolviendo más rápido esa dolencia. ¿Y esos aceites cómo se usan? ¿En un hornito? ¿Se calienta con el agua, así? Normalmente nosotros veníamos utilizándolo con los hornillos de cerámica y la velita. Claro, yo también usaba eso. Está bárbaro, pero ¿sabés qué pasa si vos, por ejemplo, primero que se va calentando el aceite esencial, entonces no es conveniente, se agotó la velita, volver a poner y seguís con la misma, en el mismo recipiente dándole mucho calor porque se va a perder las propiedades. Hoy día se utilizan mucho lámparas humidificadoras. Ah, tenemos esa. Bueno, esas son fantásticas porque producen microgotas del aceite esencial y vos lo podés tener en el ambiente y se va difundiendo y percibís el aroma y todas las personas que están en contacto con ese aroma van a recibir los efectos. Pero inclusive, ¿quién vende aceite esencial? Para que no me vendan trucho. ¿A dónde voy? Deme una marca, deme un... Comprá manteca tal, como la manteca. Digo, comprá aceite esencial marca ¿te doy tal. ¿Las marcas? ¿Querés que te dé las marcas? Sí, es un servicio que estamos haciendo. A los aromaterapéuticos. Y otra cosa, el entrenamiento olfatorio, ahora te digo las marcas, pero el entrenamiento olfatorio es un tratamiento que se hace para las personas que perdieron el olfato y que inclusive si lo perdieron hace mucho tiempo, en la época de la pandemia y todavía no recuperaron, que es impresionante los cambios que hay, que es percibir los aceites esenciales, los aromas directamente abriendo las tapitas desde el mismo frasco y son 4 aceites que vos haces sesiones, percibís el aceite, soplás por la nariz porque vos pensás que el aroma es transportado por el aire, soplás y vas utilizando esos aceites. En general pueden ser rosa, eucaliptos, limón, clavo de olor, y vas alternando. Si una persona tiene la constancia y la dedicación de hacer ese entrenamiento 3, 4 veces por día, o por lo menos mínima 2 veces por día, un ratito, no es que tiene que hacerlo mucho porque el olfato se satura, con el tiempo se empieza a reestimular la función olfatoria. Yo ya lo he comprobado con pacientes míos. Y cuando les digo dónde comprar los aceites, obviamente les doy una lista de sitios en los que yo confío. De hecho, tenemos los de la marca doTERRA, que se pueden llegar a conseguir acá en la Argentina. Hay un aceite que se llama Aromatic Center, los venden allí. Las líneas de aroma color terapia también tienen aceites esenciales en locales. Hay una casa argentina que hacía muy buenos aceites, yo todavía tengo, que es Casa Gaia. Esos aceites yo los he probado y tienen todas las cualidades orgánicas que necesitamos para hacer algo, porque si uno percibe un aceite que es química o que no es puro o que te podés lastimar, o sea, el aroma te lastima, es impresionante, pero pasa. Aromas entonces, como el de jazmín para relajarse. ¿Hay alguno afrodisíaco que levanta el jazmín. ¿Todo el jazmín? Lavanda te relaja. La lavanda es un aroma que te tranquiliza y se usa mucho para cuando se sienten miedos, tensión, así. El jazmín da sensación de autoconfianza y es un afrodisíaco. Jazmín. Otro afrodisíaco es el ylang ylang. Ylang, con Y, que es una planta... Anota todo, por favor. Que es una planta... Y las marcas, perdónenme que tengo tiempos de radio, por eso la tengo que apurar un poquito. Repítamelas. Mira, doTERRA tiene excelentes aceites. doTERRA, anoten, doTERRA, excelentes aceites. Hay un sitio que lo van a encontrar en internet que es Aromatic Center, que trae unos aceites muy buenos. Perfecto, Aromatic Center, perfecto. No, porque son ricos. Y como acá hay amigas alérgicas al saumerio, vamos a traer hornitos con aceites esenciales. Y lámparas humidificadoras. Lámparas, bueno, sí, no puedo dar un despliegue, pero voy a hacer lo que pueda, doctora.
Claro, también te los puedes fabricar difusores, vaporizadores en el ambiente con un poco de agua, el aceite directamente esencial. el aceite esencial. Y unas gotitas de alcohol etílico. Sí. Vaporizás el ambiente y si hay mucha gente resfriada, les recomiendo el tea tree, que es un aceite australiano. Tea tree, aceite australiano. No, yo voy a hacer una mezcla, pero espero que hayan tomado notas todos. Vamos a la tanda. Gracias, doctora. A vos. Doctora Gabriela Paz, aromaterapia. Es que hay canciones que son como los aromas, nos llevan a otros tiempos, a otros barrios, a otra época. La máquina del tiempo tiene mucho que ver con los aromas y con aquellas canciones. Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura